buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Muy bien, excelente. Me alegra muchísimo escuchar eso. Am, Le damos gracias al Señor por ese tiempo que podemos tener juntos como iglesia de recordar la razón por la cual estamos acá reunidos. Y es lo que acabamos de hacer, recordar la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús. Pero me encantó cómo terminamos la cena esta mañana. Terminamos con Edwin diciéndonos una frase muy cierta que también es la razón por la cual estamos reunidos acá. Cristo vive. Cristo vive. Proclamamos que Jesús murió, pero también proclamamos que Jesús resucitó. Y hay una verdad más que queremos añadir el día de hoy. Usted se va a ir con tres verdades esta mañana que son pilares que sostienen la vida y el alma del cristiano. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo vuelve. Esas son tres verdades que nosotros tenemos. Y al estar estudiando la segunda carta de Tesalonicenses, estamos meditando en esa última parte, en los últimos días, en el regreso de nuestro Señor Jesús y qué va a ocurrir antes de que Jesús vuelva por segunda vez. Si usted recuerda un poco de hace 8 días, estábamos hablando de cómo cuando especulamos acerca de la segunda venida de Cristo y tratamos de hablar de cosas que no están específicamente declaradas en las Escrituras, terminamos confundiéndonos, asustándonos y al contrario haciendo daño al testimonio de Jesús. Y hablamos también de algunas ocasiones o personas donde en la historia han dicho: viene el 20 de octubre, viene el 18, viene el 14, y desafortunadamente, ¿qué ha traído eso? Confusión, alejar a la gente de Cristo y traer gran maldad. Y queremos ver que la palabra de Dios nos anima y no nos da todos los detalles, pero nos da suficiente información para no ser engañados y para mantener nuestra esperanza firme en el Señor. Y ahí nos encontramos, estudiando esa pequeña porción de 2 Tesalonicenses 6 al 12. Quiero pedirle un favor antes de que arranquemos, y es que nos pongamos de pie una última vez y vamos a leer juntos el pasaje que tenemos esta mañana. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Lo tenemos por aquí, porfa, gracias. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 13. Permítame, yo también lo leo aquí con ustedes. Entonces, a la cuenta de 3 lo leemos juntos aquí en la pantalla. ¿Listo? Listo, es ahí. ¿Lo tienes desde el 1 de pronto? Listo, muchas gracias. 1, 2 y 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que porque ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Una vez más, acompáñenme en oración. Padre, queremos acudir a ti porque es imposible para nosotros entender tu palabra y vivirla si tú no la aplicas a nuestras vidas. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea abriendo los ojos de nuestro entendimiento, mi Señor.
Necesitamos que Él esté aquí presente para que verdaderamente podamos ver a Cristo, mi Señor, esta mañana, y para que verdaderamente nuestras vidas sean afectadas por lo que la palabra nos quiere decir. Prepara nuestros corazones, afirma nuestra fe, corrige, mi Señor, nuestra mente y ayúdanos a esperar en ti. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. ¿Alguna vez usted se ha sentido o ha pensado que el mal pareciera estar ganando la batalla? Uno lee las noticias y como que dice, uy, pero cuánta maldad hay, cuánta gente están matando, cuántas guerras hay, cuántos niños están muriendo, cuántas cosas están sucediendo, cuándo se van a acabar los regímenes tiranos, cuándo va a haber paz en este mundo. Y son cosas que a veces producen desesperanza en medio nuestro. Vemos que la corrupción aumenta, que la mentira se celebra, que muchos que a veces dicen amar al Señor se apartan de Él y que mucha gente proclama mentiras y la gente parece seguirla sin uno entender por qué siguen tantas mentiras. ¿Alguna vez usted ha sentido como si el mal triunfara en su propia vida? Esos momentos de la semana, esas semanas donde pareciera que otra vez este pecado, otra vez esta maldad, otra vez esta derrota, y se pregunta si algún día podrá vivir la victoria y el gozo que tanto se proclama en Cristo. Y esos momentos donde la maldad pareciera aumentar, donde la maldad pareciera salirse de control, son momentos donde usted y yo necesitamos recordar la verdad que nos expresa Segunda de Tesalonicenses y lo que nos quiere decir esta mañana. Quiero recordarle hoy a usted esta verdad y espero que al finalizar de ver este pasaje conmigo usted pueda entenderla. Confía y permanece firme en la esperanza porque Cristo triunfa y es soberano. Y esa es la verdad con la que yo quiero que usted se vaya. Confianza y esperanza, pero no porque todo va a salir bien, no. Confianza y esperanza en una persona, en Cristo. Y en particularmente dos cosas acerca de Cristo: que Él triunfa y que Él es soberano. Entonces, vamos a ver tres aspectos. Ya empezamos a hablar un poco de este pasaje de Segunda de Tesalonicenses, pero hay tres preguntas que espero que usted le hayan quedado como que, ¿y eso que está diciendo qué es? Que queremos resolver esta mañana. Primero, la apostasía. ¿A qué se refiere eso de ese momento de apostasía donde la gente va a abandonar la fe? Segundo, ¿quién es ese hombre de iniquidad? Ese hombre, el hijo de la perdición. ¿Y qué es lo que está haciendo en este momento que viene antes de que el Señor regrese por segunda vez? Y lo tercero es, ¿y quiénes son aquellos que no creen y que se alejan y que dice que son condenados por su falta de amor? Pero a medida que respondemos esas tres preguntas, no quiero que usted deje de recordar por qué las estamos contestando. No las estamos contestando porque tengamos simplemente un deseo de detalle escatológico o porque querramos saber más acerca de los últimos días. Queremos contestar esas tres preguntas. ¿Para qué? Para tener confianza y esperanza. ¿En quién? En Cristo. ¿Y en qué de Cristo? Que Él es victorioso y soberano. Entonces, vamos a responder la primera pregunta que tenemos acá y que los tesalonicenses se estaban haciendo. ¿Cómo podemos confiar y esperar en el Señor aunque todos los demás abandonen la fe? Dios va a sostener a los suyos. Acompáñame un segundo a Segunda de Tesalonicenses, versículo 3. Y mire conmigo lo que está diciendo este pasaje. Perdóname que aquí se me fue la palabra. Listo. Entonces, en el 3 nos dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y claro, la primera pregunta que uno se hace es, ¿y qué es apostasía? ¿A qué se refiere Tesalonicenses con esta palabra? La palabra apostasía quiere decir apartarse, abandonar. Y se está refiriendo a un momento en la historia del ser humano donde la gente va a abandonar y apartarse de la fe. Esto es diferente a no querer aceptar la fe o a negar la fe. O sea, tenemos hoy en día personas a quienes de pronto les compartimos y han escuchado la verdad y dicen, no, gracias.
Pero la apostasía se refiere a personas que parecieran que escuchan, que han escuchado, que quizás hasta de pronto están en medio de nosotros, pero de una manera dejan, abandonan. El evangelio puede esparcirse a lo largo del mundo, pero de repente la gente empieza a abandonar y a dejar a un lado la fe. Ahora, existe apostasía y ha habido apostasía a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero Pablo se está refiriendo a un momento específico de la historia, donde la apostasía será aún más grande, aún más evidente y aún más cataclísmica, supremamente gigantesca. Mire lo que dice el versículo 10 de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 10 al 12. Dice que este hombre de iniquidad va a ser con todo engaño e iniquidad para que los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces, fíjese en varias cosas que están sucediendo con las personas que están apartándose y alejándose. Lo primero es que son engañados. Son engañados. Son engañados por parte de este hombre de iniquidad y de la iniquidad que permanece en eso. Claro que son engañados y además de eso no reciben el amor de Dios. El versículo 10 nos dice que no recibieron el amor de Dios o el amor de la verdad para ser salvos. Eso creo que me parece un pasaje muy importante, porque estamos hablando que aquellos que abandonan nunca fueron salvos. ¿Se da cuenta de lo que es el versículo 10? Si volvemos al 10, un segundo por favor. Versículo 10 dice nuevamente, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y quiero aclarar esto porque me parece muy importante, porque a veces uno puede llegar a temer, ¿y será que yo soy apóstata? ¿Será que yo puedo abandonar la fe? ¿Será que yo me puedo alejar de Dios? Y a veces en nuestra lucha con el pecado podemos tener ese tipo de preguntas. Pero fíjese lo que la palabra está diciendo, cómo se están describiendo a esas personas que están dejando y abandonando la fe. Los está describiendo como personas que no recibieron el amor de la verdad. No recibieron el amor de la verdad. Son personas que fueron expuestos a la verdad, pero no la recibieron. Que pueden conocer y hasta de pronto entender la verdad, pero no hace parte de sus vidas. El amor de la verdad no ha entrado a ellos. ¿Y quién es la verdad para nosotros? Cristo. La verdad del evangelio, la verdad de la palabra, la verdad de las escrituras. No han recibido ese amor. ¿Para qué? Para ser salvos. Y como no lo han recibido, como lo han rechazado, sucede algo muy importante. Y esto creo que es una parte que nosotros como creyentes tenemos que tener muy claro acerca del segundo retorno de Cristo. El segundo retorno de Cristo, la segunda venida de Cristo, perdón. La segunda venida de Cristo significa para nosotros ¿qué? Esperanza, pero también juicio. Juicio. En este momento proclamamos lo que hemos hecho en esta mañana. Y si usted nos acompaña hoy por primera vez o todavía no ha tomado una decisión acerca de Cristo, hoy proclamamos que en Jesús hay reconciliación con Dios. Que Dios está ofreciendo esta verdad del evangelio diciéndonos a todos nosotros, ustedes están separados de mí, pero he entregado a mi Hijo Jesús para que muriendo en su lugar y ustedes colocando su fe en lo que Él ha hecho, puedan reconciliarse conmigo. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de creer en Él. Hoy es el momento de aceptarlo. Porque el día en que el juicio llegue, será demasiado tarde. Porque el día en que el juicio llegue, ya tendremos condenación. Y hay diferentes tipos de condenación. Hay diferentes tipos de juicio. Está el juicio eterno, que es cierto y es real. Aquellos que no han creído en Jesús tendrán un juicio eterno, tendrán que responder delante de sus acciones delante de Dios. Y hay un infierno, hay un lago de fuego, hay un castigo eterno. Pero acá hay otro juicio que me parece terrible y que sucede aquí en esta tierra. Y es el juicio de ser engañado. ¿Has endurecido tu corazón todo el tiempo delante de Dios? Y entonces Dios dice, ok, terminémoslo de endurecer. ¿No quisiste aceptar la verdad? Entonces vas a ser engañado. ¿No quisiste aceptar a Cristo? Entonces vas a seguir al hombre de iniquidad.
Y eso es lo que está sucediendo con este grupo de personas. Volvamos a leer el 10, 11 y 12 para que usted lo vea conmigo. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Fíjese cuándo es ese engaño e iniquidad. Aquí, en esta tierra. No es juicio, no es eterno, es en el momento en que se revela la iniquidad. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Y uno diría, pero ¿cómo así? O sea, entonces Dios los está condenando, pero no es con base simplemente a eso. Ellos han rechazado a Dios y ahora hay un juicio y van a ser engañados. Sucede algo muy parecido en el Antiguo Testamento con el profeta Jeremías. El profeta Jeremías se le proclama o se le dice que tiene que llevar un mensaje ya no de esperanza, sino de ¿qué? De juicio. Profetas anteriores proclamaron un mensaje de arrepentimiento. Se dirigían al pueblo de Israel diciéndoles, arrepiéntanse. Dios, recuerden que ustedes han roto la ley, se han alejado de Dios, están yendo en pos de los ídolos, en pos de los Baales, y van a venir estos castigos, pero arrepiéntanse y Dios restaurará. Arrepiéntanse y Dios salvará, arrepiéntanse y Dios tendrá bondad. Pero cuando llega el momento de Jeremías, a Jeremías se le dice, vas a predicar, pero no van a creer. Ya están condenados. Están completamente condenados. Y luego Isaías tiene un mensaje también parecido de juicio. Isaías tiene algo muy interesante, que luego Jesús lo dice con las parábolas. Y ese es como, vas a hablarles, pero no van a escuchar, no van a entender, porque ya están condenados. El juicio ya ha llegado, ya no es el momento de arrepentimiento. Y para este momento, ya las personas que están acá, que han cometido esta apostasía, que están siguiendo al hombre en iniquidad, han sido condenados. Miren lo que es el versículo 12. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino se complacieron en la iniquidad. El orden del juicio sigue siendo el mismo. El juicio viene porque no creímos en la verdad. Y por eso viene el juicio. Y el juicio comienza desde mucho antes. No solamente en el trono blanco, ya hay un juicio antes, ya hay un castigo antes, y es el ser engañados. El ser engañado es parte del juicio. Y eso me parece sorprendente. Esto es el momento de la apostasía, un momento donde hay un abandono, donde hay un apartarse, donde hay un rechazo absoluto por Dios. Y la palabra describe en diferentes momentos este lugar de apostasía. Uno de esos es 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2. Búsquelo ahí en su Biblia, si lo tiene, por favor, para que lo pueda leer conmigo. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice esto, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Este es otro momento donde Pablo dice, los últimos tiempos se caracterizan por el engaño. Los últimos tiempos se caracterizan por personas con la conciencia cauterizada, que proclaman a Dios, pero que no tienen sino apariencia de piedad. No hay absolutamente nada de verdad de Dios en ellos. Y que engañan. Y fíjense que acá habla de espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y tiene que ver con la influencia de Satanás detrás de todo esto. Jesús también describe un momento como este, Mateo capítulo 24, versículos 10 al 12. Mateo capítulo 24, versículos 10 al 12. Dice, muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Uno de los momentos que marca el momento del retorno de Cristo es este. Un momento mundial de apostasía. Un momento en el que la gente rechaza a Dios. Un momento en que la gente tiene comezón de oír y busca que le digan lo que quiere escuchar. Que busca hablar y que busca que les digan y se les proclamen de pronto un Dios o un evangelio falso que haga vivir como quieren vivir, y entonces seremos engañados. Y eso es increíblemente triste y desconcertante en muchos sentidos.
pero no está fuera del control de nuestro Dios. Y nuevamente quiero recordarle, porque usted puede salir de acá diciendo, pero ¿cómo así que Dios va a permitir que la gente sea engañada? Antes de que la gente sea engañada, fíjese que siempre hay una proclamación de la verdad. Dios nunca va a dejar que alguien sea engañado sin que antes haya escuchado la verdad. Y dará como juez justo esa oportunidad de que la gente acepte y escuche la verdad. Pero como lo vemos acá, ellos han rechazado la verdad, han empujado a Dios. Y Dios es un Dios de misericordia y su paciencia es muy grande, pero su paciencia también tiene un límite. Y cuando se acaba la paciencia, llega el juicio. Usted puede decir, pero Cristian, pareciera que hoy en día vivimos tiempos así. Como que hay una fe superficial que abunda mucho en el mundo. Hay un cristianismo cómodo, hay una verdad diluida que se predica por muchos lados. Hay mucha gente engañada, hay muchas sectas creciendo. Y diría, sí, es verdad. Y son de estas cosas las que uno diría como que, Señor, ¿será que vuelves pronto? Pero creo que no estamos ni empezando a ver la dimensión de lo que va a llegar a ser la apostasía final del ser humano en contra de Dios. Por eso, hermanos, mientras que esa ventana está disponible, proclamemos la verdad. Señalemos a Cristo. Examinemos nuestros propios corazones. ¿He recibido el amor de Dios? ¿He recibido el amor de la verdad? ¿Qué estoy haciendo con lo que se me proclama domingo tras domingo acerca de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo entregado por mí? Dios está ofreciendo salvación a cada uno de nosotros. Y como le decía, hoy es el día de salvación. No esperes a después. Hoy es el día de recibir a Jesús. Ahora, Cristo es triunfante sobre todo esto. Porque a pesar de que hay gente que está en juicio, Cristo es el que da el juicio. Cristo es el soberano sobre este juicio. Cristo es el que está determinando el momento de este juicio. Y eso nos lleva a nuestra segunda idea. Podemos tener confianza y podemos tener esperanza en Cristo. No solamente porque Él es victorioso y porque Él trae el juicio, sino porque Él detiene la maldad. Nada se sale del control de nuestro Señor Jesús. Y mira lo que dice el versículo 6 y 7, que son dos versículos supremamente curiosos de 2 de Tesalonicenses. Versículos 6 y 7. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y es un poco confuso. No sé si ustedes lo entendieron de una, me lo explican, mentiras. Pero para mí ese es uno de los versículos confusos de este pasaje. Pero tratemos de entenderlo un poco más y de ver qué está diciendo claramente este versículo. Recuerde que estamos hablando nuevamente de un momento donde Pablo dice, antes de que llegue el Señor Jesús, ¿cierto? Van a suceder dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera es la apostasía y la segunda es ¿qué? La revelación del hijo de perdición o del hombre de iniquidad, ¿cierto? Y dice, este es el momento donde, como lo dice más adelante, este hombre de iniquidad se va a levantar, va a engañar a las personas, la maldad va a abundar en medio de la tierra. Pero por ahora no está sucediendo. Esto no está sucediendo y no es la agenda de Satanás, no es el calendario del hombre de iniquidad. Todo esto está bajo el calendario, el control y la soberanía de Cristo. Él es el que determina en qué momento se van a dar estas cosas. Y nos da un dato curioso, un misterio escatológico, un misterio de los últimos tiempos. Y es que hay una razón por la cual la maldad no está abundando como debería abundar. Y uno dice, uy, entonces ¿cómo va a ser como abunde? Pero piénselo por un segundo. Hay una razón por la cual el hombre de iniquidad todavía no se ha manifestado y toda esta ocasión final no ha sucedido. Hay algo, versículo 6, que lo detiene por ahora. Hay algo que está deteniendo todo este avance de la maldad. Para ser revelado, ¿cuándo? A su debido tiempo. ¿Y quién determina ese tiempo?
Dios. Él lo determina. Él sabe el día y la hora. Usted y yo no la sabemos. No la sabemos y no tenemos por qué saberla. Si Dios quisiera que nosotros supiéramos el día y la hora, lo habría dejado claramente revelado en su palabra. No sería cuestión de hacer matemáticas escatológicas y de sumar el número de letras que hay en Éxodo y restárselo al número de letras que hay en Deuteronomio y poder dividirlo por el número de jueces para poder hallar la fecha final del día del retorno. No, Dios lo había dicho de manera clara y explícita. Recuerden lo que hablábamos la vez pasada. Los tesalonicenses sabían que era esto. Ellos sabían. Ya Pablo se los había dicho. Pero en la soberanía de Dios, Pablo escoge no decirlo explícitamente en este pasaje. Él no dice qué es lo que está deteniendo el misterio de la iniquidad. Dice, ustedes saben. Y uno queda con esa curiosidad. Pues sí, Pablo, ellos saben, pero nosotros no. ¿Y no le parece a usted curioso? O sea, esta manera de escribir de Pablo, yo veo mucha soberanía de Dios sobre esto. Porque normalmente, sobre todo un maestro, y sobre todo Pablo, a él le encanta repetir. Y le gusta ser explícito. Y es muy raro que Pablo en esta porción de la escritura haya dicho simplemente, ustedes saben lo que es, y aquel que es lo va a detener. Pero no haya dicho explícitamente qué fue. Y eso no fue un error de dedo de Pablo o que se le fue por ahí o que se le borró el borrador en Word y no lo pudo poner bien. No fue nada de eso. Fue la mano soberana de Dios, el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, determinando lo que tú y yo podíamos saber y no podíamos saber. Pero lo que sí sabemos que es, que esto o aquella persona o esta ocasión o lo que está sucediendo acá detiene el avance de la maldad. Detiene el ministerio o el misterio de la iniquidad. Mire lo que dice el versículo 7. Porque el misterio y la iniquidad ya está en acción. Y eso está claro. O sea, este mundo es altamente influenciado por el príncipe de la potestad del aire. Nuestra cultura, la manera en la que vemos, la manera en la que quieren que criemos a nuestros hijos, la manera en la que quieren que veamos la sexualidad humana, la manera en la que quieren que vivamos por el dinero, la manera en la que el mundo quiere que nosotros vivamos, tiene un plan, tiene una persona detrás de esto y es el príncipe de la potestad de los aires. Entonces, el ministerio de la equidad ya está en acción, pero no hay avance porque hay alguien dado por Dios que lo detiene. ¿Y qué dice? Lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y en ese momento habrá un progreso de la maldad aún más desmedido que el que vemos ahora. Y cabe la pregunta, y uno dice, pero ¿quién es? O sea, ¿qué es lo que detiene el misterio de la iniquidad? Y yo esta mañana le quiero decir, no sé con precisión qué es, porque no he encontrado una porción bíblica que me diga exactamente quién es. A lo largo de la historia del cristianismo han habido más de 6 diferentes posiciones acerca de quién es lo que detiene la maldad. Algunos han dicho que es el gobierno, que era el imperio romano que ponía orden en la tierra y que el gobierno coloca orden en la tierra y cuando que los gobiernos humanos caigan, entonces se va a revelar la maldad. Yo escuché así como que, suena, pues como que encaja. Otros dicen, no, es el Espíritu Santo, porque está hablando acá de una persona, aquel. Y el Espíritu Santo aquí en medio de la tierra es el que detiene el avance de la maldad y cuando el Espíritu Santo sea retirado en su ministerio aquí en medio de la iglesia, entonces avanzará la maldad. Y uno diría como que, oiga, sí, pues también me suena. Otros dicen, no, es la iglesia. La iglesia es el representante de Cristo. La iglesia es la que avanza, la que detiene, la que se opone a esta cultura, la que dice las cosas no son así. Y cuando la iglesia sea quitada de por medio, no habrá voz, no habrá representante, no habrá luz en esta tierra que pueda detener el avance de la maldad. Y uno dice, oiga, pero esa también me suena. Y al final del día lo que yo quiero que usted vea con esto es, van a haber personas, van a haber muchos buenos, excelentes maestros, van a haber buenos predicadores que tienen convicciones alrededor de estos diferentes temas. Yo puedo tener mi propia convicción, pero no quiero predicar hoy mi propia convicción. Yo quiero decirle claramente lo que la palabra está diciendo, decirle, pueden tener sus convicciones con respecto a esto, y en esto podemos tener una convicción diferente, Cris, otra Edwin, otra yo, pero los tres tenemos que estar de acuerdo con algo. Todo esto nos expresa ¿qué?
la soberanía de Dios sobre la maldad. No olvidar que Dios es soberano sobre la maldad, que la maldad no puede hacer nada ni avanzar hasta el punto en que Dios no lo permita. ¿Recuerdan la historia de Job? ¿Cierto? Es una historia difícil, pero muy cierta, en la que Satanás viene y se presenta delante de Job. Dios dice: ¿has visto a mi siervo Job, que me ama y que me teme? Y Satanás le dice: no, pero es solamente porque tú lo proteges y lo llenas de bendiciones, pero quítale las cosas y verás qué va a hacer. Y Dios dice: te permito que hagas que lo toques, pero no toques su vida, no toques esto. ¿Quién coloca los límites? Dios. Dios coloca los límites. Y eso es difícil, ¿ok? ¿Hay maldad en esta tierra? La hay. ¿Sufrimos en esa tierra? Sufrimos. Hay un pecado en general como seres humanos del cual todos sufrimos. Todos sufrimos en esta tierra por el pecado que existe en esta tierra. Pero nada se sale del control soberano de Dios. La pregunta con la que usted se debe ir esta tarde no es ¿y por qué, si Dios es bueno, permite cosas malas? Esa pregunta está mal enfocada. La pregunta es ¿cómo es posible que Dios, nosotros siendo malos, nos dé cosas buenas? Cuando usted hace esa pregunta, ¿por qué un Dios bueno permite que sean cosas malas? Está haciendo una presunción. Está asumiendo que usted se merece que solamente cosas buenas le sucedan, que usted se merece que nada malo le pase, que la humanidad merece que todo esté bien y en perfecto orden. Pero adivinen qué, hay una razón por la cual este mundo no está en perfecto orden. ¿Y cuál es esa razón? Que hemos rechazado a Dios. Y hay unas consecuencias naturales del haber rechazado a Dios como humanidad. Pero la bondad de Dios viene que a pesar de que el ser humano ha rechazado a Dios, Dios aún así quiere dar bondad. Dios aún así da amor en medio de la oscuridad. Dios aún así nos permite experimentar su gracia, siendo padres, casándonos, viviéndonos, viendo su favor, viendo su amor, pero sobre todo viendo la luz del Evangelio de Cristo que vence la maldad. Entonces, ¿por qué podemos tener confianza y esperanza en Cristo? Porque Él es soberano sobre la maldad. Él la detiene y Él sabrá hasta qué momento va a darle permiso. El mal puede tener permiso, pero no tiene poder absoluto. El mal puede rugir fuertemente, pero no puede reinar. Solo hay un rey en esta tierra y es Jesús. Dios es quien fija los tiempos. Dios es quien abre y cierra las puertas, quien levanta y quien derriba los reinos, y nada se escapa de sus manos. Por eso, hermanos, no temamos. Aunque la oscuridad avance, el Señor sigue reinando. Aunque la maldad pareciera crecer, no lo va a hacer más allá de la medida de Cristo. Y eso nos lleva a nuestro último punto. ¿Por qué podemos tener confianza y esperanza? Porque Él saldrá victorioso. Porque Cristo triunfa solamente con el poder de su palabra. Mire el versículo 8 al 12. Entonces será revelado ese impío. Inmediatamente, miren lo que Pablo dice. Antes de que nos afirme cualquier otra cosa, nos recuerda algo muy importante. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículos 9 al 12 nos habla un poquito más del ministerio, de lo que va a hacer ese hombre de iniquidad. Pero antes de dar cualquier detalle, Pablo quiere asegurarnos una cosa y que no se nos vaya a olvidar. Esta persona va a engañar grandemente, esta persona va a tener poder, esta persona hará milagros, hará la actividad de Satanás sobre esta tierra. Pero ¿qué dice el versículo 8? A esta persona será derrotada, será destruida. Entonces será revelado el impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aunque el mal parezca muy grande, aunque el mal parezca estar ganando, aunque pareciera que nadie se puede oponer a veces a las fuerzas del mal, el cristiano puede vivir con confianza y esperanza, porque está seguro que en el día del juicio no solamente será juzgado el ser humano que ha rechazado la verdad del amor, será juzgado la maldad por completa. Y este hombre de iniquidad, como representante de la maldad, será destruido
por el poder de su palabra. Y eso, hermanos, nos debe a nosotros a dar confianza y esperanza. Se dicen muchas cosas de este impío. Miren lo que dice el versículo 9. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y esto es muy importante para nosotros, porque muchas veces estas son las cosas que vislumbran a las personas y por las cuales a veces nosotros nos podemos dejar vislumbrar. Las señales, los prodigios, ¿cierto? Y todas estas milagros. Pero ¿qué nos está diciendo acá? Nos dice que estos pueden ser actividad de Satanás para engañar. Porque lo importante, y fíjense, es que esto es lo importante acá en esto. ¿Alrededor de quién giran las señales y los milagros? De nosotros. Si se fija, quiero ver algo, yo quiero ver algo. Dame una señal. ¿En quién estoy concentrado yo? En mí. Yo quiero un milagro. Necesito que Dios me haga este milagro. No sé si usted ha escuchado esas expresiones españolas, las hemos usado, ¿cierto? Dios, hazme el milagrito, ¿sí? Que me haga un milagro. ¿En quién está enfocado mi deseo porque Dios actúe? En mí. ¿Por qué son tan efectivas las señales y los milagros que Satanás está usando acá para engañar a las personas? Porque las personas están enfocadas en sí mismas. ¿Y qué es lo contrario de este enfoque antropocéntrico? El creer en la verdad, lo que Dios está diciendo, la verdad que habla el Señor. Hermano, tenemos que tener nosotros advertencia y cuidado con esto. Nosotros como creyentes debemos vivir vidas precisamente de eso, que no giran alrededor de nosotros, sino que giran alrededor de Cristo y de su verdad. No se trata de qué tan brillante se vea, no se trata de qué tanto me emocione, no se trata de qué tan cómodo me haga sentir, no se trata de lo que haga por mí, se trata de la verdad que ha revelado Dios a través de las Escrituras. Y esa debe ser nuestra base para toda creencia y para toda predicación. Pero la venida del hombre tendrá esa actividad. Habrá poder, habrá señales, habrá prodigios mentirosos. Me gusta que dice mentirosos, porque sí son señales, sí es poder, sí son prodigios, pero están engañando a la gente. Dice el versículo 10, y fíjese que lo vuelve a afirmar, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11 una vez más, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Y versículo 12, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Hermanos, hay un hermoso resultado que nos revela también Apocalipsis, y es que al final se nos ha spoileado la película. Se nos ha dicho quién gana. Gana Cristo. La maldad se levanta, el hombre se revela, la iniquidad se esparce en el mundo, pero llega un momento donde Cristo vuelve, y cuando Cristo vuelve, Él obtiene la victoria. ¿Y qué escena tan gloriosa? El enemigo se levanta con arrogancia, con poder aparente, con señales falsas, pero no hay una batalla épica, no hay una batalla prolongada. No es una batalla de Goku de 40 capítulos donde Satanás está a un lado gritando, Jesús está al otro gritando y están dándose durante 2 horas y media. No es una batalla como las que hemos tenido nosotros los seres humanos, donde está un ejército a un lado y el otro, y como en la Primera Guerra Mundial muriendo millones de personas mientras que nada se resuelve. No, es así. Dice, con el poder de su palabra. Jesús habla y Satanás es derrotado. Con un solo aliento, todo termina. Con un destello de su gloria, toda mentira cae. El mal tiene un final, y el final del mal tiene un nombre: Jesús. Su victoria nunca debe estar en duda. Ya fue decretada en la cruz y se va a manifestar plenamente cuando regrese por segunda vez. Y esto nos debe dar esperanza. Esperanza cuando vemos el mal a nuestro alrededor y vemos tanta maldad. Y es que hay maldad que oprime el alma. No sé si a usted le pasa eso, pero es que hay maldad que lo deja uno oprimido. Cuando lees una noticia, cuando lees de abuso, cuando lees de guerra, cuando lees de matanza, tristemente a veces nos acostumbramos
y como que decimos, pasó otro carro bomba, y como que pasamos la página del tiempo o pasamos el scroll y ya, no nos importó. Pero debería dolernos la maldad que está ocurriendo en este mundo. Pero en medio del dolor que nos duele, que el dolor que llega a nosotros, no perdamos la confianza, no perdamos la esperanza. Lo mismo con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestra carne. Puedes estar luchando con la tristeza, con la depresión, con la ansiedad. Puedes estar luchando en ese momento con el pecado en tu vida. Puedes estar luchando porque ves oscuridad y no has podido ver la luz de Cristo de la que tanto hablan, el gozo que hay en Él, que tanto se proclama. Pero hoy yo te quiero decir, ten esperanza. No creas en las emociones actuales y presentes. Cree en la verdad que hoy se te está proclamando. No te fijes ni esperes un milagro o una señal. Escucha la verdad de la palabra que hoy te quiere ofrecer esperanza. Abrázala, recíbela, recibe a Cristo. Permite que Él sea tu guía. Permite que Él sea la luz de tu mundo. Permite que Él sea la verdad que despeje todas las mentiras acerca de tú mismo, de tu identidad, de tu futuro, que Satanás y este mundo están metiendo en tu cabeza. Permite que Jesús sea el buen pastor de tu alma. No dejes que te pastoree ni que te traiga comodidad o sosiego las cosas que este mundo ofrece. No huyas a esas cosas. Hay una verdad, hay un pastor que puede darle verdadero alimento a nuestro corazón y a nuestra alma. Y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Hermanos, la esperanza nos sostiene. Este pasaje no nos invita a descifrar profecías. Nos invita a descansar en la soberanía de Dios. Sí, el misterio del mal ya está operando. Sí, el enemigo está actuando. Pero Dios lo detiene, lo controla. Y al final, vence. Cristo sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Quiero invitar a la alabanza que vaya acercándose. Y que mientras tanto, iglesia, tengan presente esto. Cuando vean a su alrededor que otros están abandonando la fe, ustedes permanezcan firmes en lo que han creído. Cuando vean a su alrededor que el mal se encuentra avanzando, ustedes confíen en que Dios es soberano y vencerá sobre él. Cuando estemos mirando el mundo temible a nuestro alrededor y tengamos temor por lo que ha de venir, recordemos que aunque la maldad pueda avanzar un poco más en nuestros años de vida, nunca irá más allá de lo que Dios permita y tendrá un fin completo. Iglesia, recordemos que el mismo Cristo que murió por nosotros es el Cristo que reina sobre todas las cosas. Es el Cristo que sostiene el universo. Es el Cristo que sostiene tu vida. Confía y permanece firme en la esperanza, porque Cristo triunfa y es soberano. ¿Lo cree conmigo? Póngase de pie y vamos a decirle al Señor: Señor, creemos en ti y creemos que tú estás sobre todas las cosas y que reinas sobre toda maldad, sobre todo reino, sobre todo pecado. Cristo sobre